Bueno, en este video estudiaremos un poco acerca de la química orgánica o comúnmente conocida como la química del carbono. Se preguntarán por qué es tan importante el carbono para la química orgánica, pues el carbono es el único elemento del sistema periódico que tiene la propiedad de enlazarse con él mismo o con otros elementos para formar ya sean cadenas sencillas o ramificadas o formar ciclos que le confieren diferentes propiedades a cada compuesto. También es válido aclarar que el carbono se encuentra altamente distribuido en el universo, partiendo de compuestos sumamente sencillos como el metano, el etano, el propano, que utilizamos como fuente de combustión para preparar nuestros alimentos, hasta llegar a sistemas compuestos como el diamante, como el petróleo, como las proteínas, como los carbohidratos, incluso el ADN tiene una cadena carbonada, está formado por compuestos de carbono. Bueno, en el día de hoy estudiaremos un poco acerca de los hidrocarburos, que a su vez se pueden dividir en dos grandes familias, que son los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos son aquellos que forman cadenas sencillas o ramificadas, y los hidrocarburos aromáticos son aquellos que forman ciclos a partir de 3 carbonos en adelante. Los hidrocarburos alifáticos, como vemos en el mapa que tenemos acá, podríamos clasificarlos a su vez en tres grandes familias, que son los alcanos, alquenos y alquinos, que se clasifican dependiendo del número de enlaces que formen entre carbonos. Si forman un enlace sencillo carbono-carbono, serán alcanos. Si forman enlaces doble carbono-carbono, se llamarán alquenos. Y si forman enlaces triple carbono-carbono, se llamarán alquinos. En el día de hoy vamos a estudiar solamente la nomenclatura de los alcanos. Como veremos a continuación, los alcanos corresponden o se comportan de acuerdo a la ecuación 2n más 2, siendo n el número de carbonos de la molécula y la sumatoria de la ecuación sería el número de hidrógenos. Para ilustrarlo mejor, tomemos el primer ejemplo para un solo carbono para hallar la fórmula, siendo n1, 2 por 1, 2 más 2, 4. Tendría un solo carbono, 4 hidrógenos, como vemos acá en la columna de la derecha donde dice fórmula. Para ilustrarlo mejor, estudiemos otro ejemplo como el etano, que tiene 2 carbonos, n será 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Tendrá 2 carbonos, hidrógenos 6. Si pueden apreciar, el nombre o su terminación termina en ano, lo que le confiere una característica o una identidad de que estamos hablando de los alcanos. Bueno, también se puede apreciar en la tabla que a partir del cuarto compuesto en adelante le antecede la letra N. Esto significa que es una cadena lineal que no tiene ramificaciones. También podemos apreciar, o es muy importante que aprendamos los 4 primeros elementos que reciben su nombre a partir de raíces griegas, como son el metano, el etano, el propano y el N-butano. A partir del N-butano en adelante, como es el pentano, hexano, etano, octano, nonano y decano, reciben su nombre a partir de la raíz geométrica, como en el caso del 5 carbono, su raíz geométrica será el pentágono, en este caso se llamará pentano. Igual sucede en el compuesto con 6 carbonos, recibe su nombre a partir de la raíz geométrica hexágono, en este caso se llamará hexano. Teniendo claro esto, podemos proseguir a ver cómo se comportan estos compuestos de cadena lineal. Para el primero solamente tendremos H4, para el etano tenemos 2 carbonos pegados, uno atrás de otro, unidos por un enlace sencillo. Igual sucede para el propano y así sucesivamente en adelante, como podemos apreciar en la columna de la derecha. Tienen que tener en cuenta que para nombrar estos compuestos simplemente contamos el número de carbonos y asignamos nombres. Recuerden que los 4 primeros reciben su nombre a partir de la raíz griega.
Para ilustrarlo mejor, estudiaremos unos compuestos, unos ejemplos. Para el primer ejemplo, simplemente hemos dicho que tenemos que contar el número de carbonos. En este caso tenemos 6, entonces recibe el nombre de la raíz griega de la figura geométrica de 6 lados, que será el hexágono, en este caso será hexano. Para el segundo ejemplo tenemos 9 carbonos, la figura geométrica de 9 carbonos se llama nonágono y su nombre en los alcanos será el nonano. Y para el tercer ejemplo habíamos dicho que los 4 primeros tienen raíces griegas. Para un solo carbono metano, para 2 carbonos etano, para 3 carbonos propano, para 4 carbonos butano. Como en este caso tenemos simplemente 3 carbonos, el nombre que recibirá será el propano. Es bueno que hasta el momento lo practiques tú, así te darás cuenta si has aprendido un poco. Para el primer caso tenemos 3 carbonos, entonces su nombre será el propano. Para el segundo caso tenemos 10 carbonos, seguramente estás pensando en el decano, estarás correcto. Para el tercer caso tendremos 6 carbonos, hemos dicho que el quinto en adelante reciben su nombre de la raíz geométrica, seguramente estás pensando en el hexano. Y en el cuarto ejemplo tenemos 7 carbonos, seguramente estás pensando en el heptano. Bueno, tenemos una problemática que el alemán Friedrich August Kekulé planteó, que la química orgánica, incluso en sus compuestos más sencillos, era un bosque sin salida y que presentaban ramificaciones. Entonces, como vemos en estos ejemplos, para dar nombre a esta serie de compuestos seguimos las normas establecidas en la IUPAC para compuestos orgánicos, que simplemente son 4 reglas muy sencillas que estudiaremos para darle nombre a los compuestos ramificados. En la primera regla nos dice que encontremos la cadena principal. En la segunda regla nos dice que numeremos la cadena de forma que asignemos menor valor al primer sustituyente. En la tercera nos dice que ordenemos los sustituyentes en orden alfabético, y en la cuarta regla nos dice que escribamos todo lo que hemos conseguido hasta el momento en un solo nombre. Estudiaremos y pondremos a prácticas para entender mejor estas reglas a continuación. Para el primer ejemplo, que sería esto, la primera regla nos dice que encerremos la cadena carbonada más grande. La segunda regla nos dice que numeremos de forma que el extremo o el primer radical, llamaremos radical a todo lo que quede por fuera de lo que ya encerramos, se le asigne el menor valor. Podemos también enumerar de izquierda a derecha, pero si enumeramos de izquierda a derecha vemos que nuestro primer radical quedaría en posición 3, y la segunda regla nos dice que asignemos el menor valor posible al primer radical. Entonces la enumeración correcta será de derecha a izquierda. La tercera regla nos dice que encerremos y asignemos nombre a los radicales. Tendrás que aprenderte los 3 primeros, por lo general siempre son los radicales. Para un solo carbono habíamos dicho que su nombre era el metano. Cuando se encuentre de radical cambiará la terminación en ano por terminación en il, y así sucederá para los demás carbonos. En este caso su nombre será metil, y para el de 2 carbonos habíamos dicho etano, su terminación cuando esté en radical será etil, y la cadena carbonada más grande será el pentano. La cuarta regla nos dice que asignemos posiciones a cada radical y que lo ordenemos alfabéticamente, lo que quiere decir que primero irá la E que la M. El nombre nos quedaría 3-etil, 2-metil, pentano. 3 sería la posición del etil, recuerda que es por orden alfabético. 2 sería la posición del metil, y pentano la cadena más grande. Veamos otro ejemplo más sencillo para tomar confianza y así seguir practicando. Decíamos, encerramos la cadena carbonada más grande, asignamos valores. En este ejemplo da igual enumerar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pues el radical siempre quedará en la posición 4.
Encerramos los radicales, asignamos el nombre, en este caso, como en el caso anterior, será de metil, la cadena carbonada más grande será etano y asignamos un nombre completo. Recuerda que el 4 te indica la posición del radical. Así lo podrás leer de otra forma, que en una cadena etano, en la cuarta posición tendrás un metil. Veamos otros ejemplos más complejos para ir tomando más confianza. En este primer ejemplo tenemos dos radicales iguales pero en diferentes posiciones. Seguimos las mismas nomenclaturas, las mismas reglas. Encerramos la cadena carbonada más grande, asignamos valores lógicamente dando el menor valor posible al primer radical, por eso numeramos de derecha a izquierda y encerramos los radicales. Como son del mismo nombre, será metil y metil. En este caso asignamos las posiciones y antecedemos el prefijo di, que significa que tenemos dos metiles, uno en la posición 3 y el otro en la posición 2. Si lo leemos de otra forma, que en una cadena carbonada de pentano tenemos dos metiles, uno en la posición 2 y otro en la posición 3. Veamos otro ejemplo. Recuerda que no siempre la cadena más larga es la cadena transversal. Podemos escogerlo de esta forma y la enumeración sería la siguiente. En este caso también sería igual enumerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues la posición del radical será siempre 4. Lo encerramos, le asignamos el nombre, contamos la cadena más larga que ya previamente hemos encerrado, que será la cadena de 7 llamada etano, y asignamos el nombre 4 etil heptano. Recuerda siempre que es importante separar los nombres por guiones. Solamente cuando tengamos radicales repetidos separamos por comas y agregamos el di, el tri o el tetra o penta, hexa, dependiendo del número de radicales que tengamos. Como en este caso tendremos 2, será di. A continuación realizaremos más ejercicios para aclarar estos ejemplos. En este caso encerramos igual la cadena más larga, enumeramos de forma que nos queden más cercanos y encerramos. Asignamos los valores etil y butil y ordenamos por orden alfabético. Lógicamente irá la B primero que la E. El nombre nos quedaría de esta forma. 5 es la posición del butil, 3 es la posición del etil y la cadena más larga se llama nonano. En este cuarto ejemplo, la cadena más larga, no te dejes engañar por los engaños visuales, que la cadena más larga será esta que estará de esta forma. Yo la he cogido así, también es posible así. Para mi mayor facilidad la escogí así y la enumeramos de esta forma, pues el primer radical estará en la posición 13, asumiendo que hemos entendido la segunda regla de la UPAC. Lo segundo es encerrar los radicales, le asignamos valores para un solo carbono metil, para 3 carbono propil, para 2 carbono etil y pegamos todo, recuerda, en una sola palabra. La cadena más larga es decano, entonces su nombre será ordenado alfabéticamente. Ya habíamos dicho primero la E, después la M y después la P, siempre con su respectiva posición. El etil lo tenemos en la posición 3, el metil lo tenemos en la posición 7 y el propil lo tenemos en la posición 5, la cadena más larga decano. Espero te haya quedado claro todo hasta acá. Vamos a practicar cuando utilizamos el di para nombrar dos radicales o más. En este primer ejemplo, la enumeración será de izquierda a derecha. Ya hemos escogido la cadena más larga. La enumeración será la siguiente. En este caso tenemos dos metiles y tenemos dos etiles. Entonces, igual encerramos los metiles y encerramos los etiles. Para dar este nombre, recuerda que siempre es por orden alfabético. Daremos las posiciones y antes de colocar el etil
agregaremos el prefijo di, que significa 2. Entonces nuestro nombre quedará de esta forma: 3,5 dietil. Las posiciones de los etiles son la 3 y la 5, siempre en orden ascendente los números. Para los metiles será 2,4 dimetil, porque tenemos 2, recuérdalo, y la cadena más larga será la cadena heptano. Para este segundo ejemplo tenemos la misma problemática, dos radicales iguales, pero en este caso tenemos una misma posición. Igual seguimos, encerramos la cadena más larga, enumeramos, lógicamente nos quedará en la posición 4 los mismos radicales, lo encerramos a los dos y son los dos metiles. Entonces para este caso asignamos el mismo valor en la posición. El nombre nos quedaría 4,4 dimetil, lo que nos quiere decir que en una cadena de etano en la posición 4 tenemos dos metiles, lo que nos facilita el dibujo en caso dado de que nos pidan que lo dibujemos y no que lo nombremos. Para este último caso, si enumeramos, encerramos la cadena más larga, daremos cuenta que 1, 2 y 3, el primer radical queda en la posición 3, y de derecha a izquierda el primer radical queda en la posición 3. Tenemos dos radicales metiles y tenemos un radical etil. Para dar la enumeración correcta, en este caso se le da prioridad a la letra D más cercana a la A, que en este caso sería en orden alfabético, y la enumeración correcta sería de derecha a izquierda. Lógicamente, por lo que hemos dicho, no podemos enumerar de izquierda a derecha porque primero iría la E que la M. Y el nombre correcto sería 3-etil 5,4 dimetil heptano. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, dale me gusta, pues sería la satisfacción más grande para mí. Y si no te gustó, deja un comentario para seguir mejorando. Muchas gracias.